A ver, todos sabemos que los gobiernos guardan secretos, ¿verdad? Y a veces los guardan durante décadas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esos secretos por fin salen a la luz? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más alucinantes y, sorprendentemente, poco conocidas de la España del siglo XX. Una historia que el mismísimo Ministerio de Defensa se esforzó por mantener bajo llave. Y ojo, que lo que estamos viendo aquí no son dibujitos hechos por un aficionado cualquiera, para nada. Son ilustraciones técnicas, muy detalladas, sacadas directamente de los expedientes de investigación del Ejército del Aire Español, o sea, documentos oficiales que estuvieron clasificados como confidencial y guardados a cal y canto durante muchísimos años. Así que claro, la pregunta del millón es esta: ¿qué sabía realmente el gobierno español? ¿Qué es lo que descubrieron los militares que fuera tan delicado como para esconderlo de todo el mundo durante tantísimo tiempo? Pues bien, parece que hoy las respuestas, o al menos parte de ellas, están en estos papeles. 80. Ese es el número clave. Porque fue en los años 90 cuando el Ministerio de Defensa, por fin, desclasificó 80 expedientes secretos sobre objetos volantes no identificados. Y no hablamos de un par de casos, ¿eh? Estos informes cubren más de 30 años de avistamientos, desde el 62 hasta el 95. Y de todos esos 80 expedientes, hay un periodo que destaca por encima de los demás por su pura intensidad. Un momento y un lugar concretos en los que los cielos de España se volvieron, un auténtico hervidero de actividad inexplicable. Nos vamos a trasladar al sur, al caluroso verano de 1968. Hay que ponerse en situación, ¿eh? Estamos en plena España de Franco, un régimen donde la información oficial estaba controladísima. Pues, a pesar de eso, durante casi 3 semanas, toda una región fue testigo de una oleada casi diaria de informes de ovnis. Fue algo tan masivo que llegó a paralizar pueblos enteros y a generar lo que solo se puede describir como una psicosis colectiva. Pero si algo fue sorprendente, fue la reacción de la prensa. Pensemos que en esa época había una censura brutal, y aún así el fenómeno era tan evidente, tan imposible de ocultar, que ni los medios pudieran mirar para otro lado. Periódicos de tirada nacional abrieron sus portadas hablando, así, sin complejos, de platillos volantes. Y aquello se extendió como la pólvora. Empezó en la Costa del Sol, con informes de luces extrañas sobre el mar que, curiosamente, provocaban interferencias eléctricas. De ahí el epicentro se fue para el interior, cerca de Sevilla, donde ocurrió el famosísimo caso de Constantina. Y de ahí saltó hasta Córdoba, donde los testigos ya eran gente del campo, agricultores. De todos, el caso Constantina fue quizá el más impactante. Estamos hablando de varios testigos, y ojo, entre ellos guardias civiles, que describieron un objeto con forma de disco bajando sobre un campo de olivos. Y no era silencioso, no, emitía un zumbido, uno muy grave, constante, que uno de los testigos describió como el de un transformador eléctrico. Pero la cosa no quedó ahí. Aquel encuentro tuvo consecuencias físicas para la gente. Y esto es lo más inquietante, ¿no? Varios de los testigos contaron que sufrieron dolores de cabeza muy fuertes y náuseas durante días. Síntomas que, hoy en día, los científicos saben que son compatibles con haber estado expuesto a radiación o a campos electromagnéticos muy, muy intensos. Claro, con esta avalancha de informes, muchos de ellos de testigos muy creíbles, y con el pánico empezando a cundir entre la población, el gobierno ya no podía seguir silbando y mirando para otro lado. No le quedó más remedio. El Ejército del Aire se vio obligado a poner en marcha una investigación oficial a gran escala. Y para liderar esa investigación, eligieron a un hombre clave, José Ruesga Montiel. Su trabajo, desde luego, no era nada fácil. Tenía que montar y coordinar toda una red de observadores por Andalucía con una misión muy clara: separar el grano de la paja. Es decir, diferenciar la histeria colectiva y los bulos de los casos que de verdad tenían pruebas sólidas y testigos fiables. El equipo de Ruesga no se anduvo con chiquitas. Siguieron un protocolo muy riguroso. Lo primero, se centraron solo en los testigos más solventes, gente como policías o pilotos. Segundo, buscaron pruebas físicas, como huellas en el terreno. Y tercero, y esto es crucial, triangularon los avistamientos con los datos de los radares militares, como los de la base de Morón, para ver si podían corroborar lo que contaban los testigos. Y es aquí donde la investigación llega a su punto más interesante, al clímax. Los militares hicieron algo muy lógico. Aplicaron un proceso de descarte sistemático. Cogieron todas las explicaciones lógicas y convencionales que se les ocurrieron y, una por una, las fueron eliminando. Este proceso fue súper metódico. A ver, podían ser globos sonda. Comprobaron los registros. Nada. No se había lanzado ninguno en esas fechas ni por esas rutas. Quizá planetas como Venus.
Los astrónomos lo descartaron de plano, los movimientos erráticos no cuadraban. Y aquí viene lo más gordo. ¿Prototipos secretos militares? Tampoco. Las maniobras observadas, paradas en seco, giros de 90 grados, aceleraciones verticales imposibles, estaban sencillamente a años luz de cualquier tecnología que existiera en 1968. Así que bueno, con todas las explicaciones lógicas y conocidas ya tachadas de la lista, y después de que los propios cazas del Ejército del Aire fracasaran en sus intentos de interceptar estos objetos, el informe final llegó a una conclusión que fue sorprendente y sobre todo secreta hasta hace bien poco. Y esta es la conclusión, literal sacada del expediente desclasificado del Ejército del Aire. Reconocieron por escrito que se habían topado con fenómenos con características físicas y dinámicas que no se corresponden con ningún artefacto conocido por nuestras Fuerzas Armadas. Dicho en plata, no tenían ni idea de qué era aquello, pero sí tenían una certeza: no era ninguna tecnología terrestre que ellos conocieran. Claro, el informe militar era muy técnico, muy sobrio, pero fuera de los despachos oficiales la historia cobró vida propia. Como suele pasar, el secretismo del gobierno creó un vacío de información y la sociedad se lanzó de cabeza a llenarlo con sus propias teorías, a cada cual más imaginativa. El contraste es lo que define esta historia. Por un lado, tienes los dibujos técnicos, confidenciales del ejército, y por el otro, titulares de periódico a toda página gritando que los extraterrestres conviven con nosotros. Se crearon básicamente dos realidades paralelas, la de la investigación militar súper secreta y la del fervor popular, que estaba completamente desatado. Y esta obsesión nacional, claro, dio pie a que surgieran figuras mediáticas muy curiosas, como el Padre Guerrero, un párroco que aseguraba tener contacto directo con extraterrestres. También sirvió para alimentar la fascinación por el rarísimo caso Humo, esa supuesta civilización alienígena que se comunicaba por carta. La sociedad buscaba respuestas por donde fuera, porque el gobierno se las negaba. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de ver todo esto? Pues tras décadas de secretismo, lo que nos queda son los hechos documentados por los propios militares españoles, que por fin están ahí a disposición de quien quiera consultarlos. Y el punto clave, el más importante, es este. No estamos hablando de anécdotas ni de rumores. Estamos hablando de la historia documentada de un gobierno europeo que movilizó a su ejército, que llevó a cabo una investigación metódica y que concluyó, por escrito y en un documento oficial, que su espacio aéreo había sido visitado por una tecnología desconocida. Los expedientes ahora están abiertos, sí, pero la pregunta del millón sigue ahí, sin respuesta. Teniendo en la mano la propia conclusión del Ejército del Aire, la reflexión es inevitable, ¿no? ¿Qué significa realmente que una tecnología no identificada estuviera sobrevolando España hace más de 50 años? Los expedientes nos dan los hechos, sí, pero el misterio, el misterio sigue, literalmente, en el aire. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!